Bienvenidos a la novena sesión de Verdadera Espiritualidad. Hasta ahora hemos cubierto los temas con respecto a lo que significa ser un auténtico seguidor de Jesucristo en el capítulo 12 del libro de Romanos. Descubrimos que nuestra relación con Dios, en el versículo 1, debe estar enfocada en entregarnos a Dios por completo. En el versículo 2, encontramos acerca de nuestra relación con el sistema del mundo y la advertencia de apartarnos de los valores mundanos. Y luego en el versículo 3 hasta el 8 habla acerca de la relación con nosotros mismos, que debemos de tener una autoevaluación sobria acerca de quiénes realmente somos. Y ahora vamos a hablar acerca de las relaciones de los unos con los otros dentro del cuerpo de Cristo. Al vivir en los Estados Unidos, encontramos que nuestro estilo de vida es muy diferente a los de otros países alrededor del mundo, donde sentimos que somos independientes, que debemos hacerlo todo por nuestra propia cuenta. Y suena muy estadounidense, pero no es nada bíblico. Y tal vez lo más crucial, ¿por qué es tan importante establecer esta diferencia? Así que tomen sus Biblias, sus notas de apuntes y hablemos juntos sobre cómo los creyentes en Jesucristo deben de vivir y amarse mutuamente. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos cristianos están espiritualmente estancados? La palabra de Dios menciona en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Este versículo no está hablando de personas superficiales que no se preocupan de nada, sino de aquellos cristianos buenos, sinceros y amorosos que han visto sus vidas transformadas por completo, pero luego, a medida que van creciendo, llegan a un estancamiento, a un techo espiritual que no les permite seguir madurando. Son cristianos que están lidiando con un pequeño desorden alimenticio por aquí o con una adicción por acá. Y a pesar de que están en la palabra y oran y han pedido a Dios auxilio, están espiritualmente estancados, sin poder avanzar en un crecimiento espiritual maduro y saludable. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sucede esto? Como el caso de un hombre llamado Andy, que a breves rasgos podrías darte cuenta que era un hombre que amaba a Dios. Tiene un matrimonio perfecto, 4 bellos hijos, realmente conocía la palabra de Dios y tiene un trabajo excelente, que se levanta temprano por la mañana al estudiar las Escrituras y que había conocido a Dios a una temprana edad en su vida, que ha estado involucrado en varias iglesias en el aspecto del liderazgo y tenía una posición muy importante en cada una de ellas. ¿Y qué podrías describir que era prácticamente en breves rasgos un sujeto genial? Un día Andy tuvo una oportunidad de desahogarse con su pastor, que en este caso era Chip Ingram, acerca de un problema que él había cargado por más de 30 años. Esta era una situación en la cual pidió insistentemente oración y ayuda a Dios, pero en esta área se encontraba completamente estancado. Andy compartió una historia cuando él tenía alrededor de unos 10 años de edad, cuando encontró una revista de un catálogo de mujeres, el cual había pasado mucho tiempo observando las modelos en la sección de ropa íntima. Después de esto, su curiosidad le llevó a buscar revistas más provocativas, hasta llegar a una adicción de pornografía. Cuando el Internet estuvo disponible, la accesibilidad para páginas no realmente aconsejables era mucho más fácil y se encontraba frecuentemente visitando estas páginas. Él era un cristiano que realmente estaba dedicado a Dios, pero se encontraba estancado en esta parte. ¿Cómo es posible que él se haya estancado aquí? Gran parte de la respuesta se encuentra en este axioma: la mejor semilla no puede crecer en un ambiente hostil. En Lucas capítulo 8, Jesús nos entrega un mensaje sobre el sembrador que era él mismo, que salió a esparcir la semilla, que representaba la palabra de Dios, y luego habló de las condiciones del suelo, o las condiciones de los corazones humanos, y cómo la semilla, que es la verdad de la palabra de Dios, cae en distintos tipos de corazones receptivos, que tiene relación con respecto al tipo de suelo o ambiente al cual esta semilla es depositada. Por ponerles un ejemplo práctico. Imagínense este vástago. Este vástago viene de una buena semilla.
Y noten que está en un suelo que es fértil, un suelo que es bueno. Ahora observen esta imagen que representaría el mismo vástago, con la misma tierra, pero que se encuentra en otro ambiente. ¿Cuánto crees que dure esta semilla en este suelo? ¿Un día? ¿Tal vez 2 o 3? ¿Hay algún problema con la semilla? ¿Hay algún problema con el suelo? Hay algunas plantas que solo pueden florecer en determinados ambientes. Puedes ir a un bosque tropical y a ciertas plantas que pueden crecer ahí sin ningún problema. Puedes subir a ciertas montañas y observar que ciertas plantas solo pueden florecer en tales alturas. Las Escrituras sugieren, más que sutilmente, que hay ambientes o ecosistemas muy específicos para tu salud espiritual, para tu madurez espiritual. Cuando recibes la semilla de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida y tienes un corazón bueno y humilde que quiere crecer. Se producirá una transformación, pero ciertas cosas nunca van a suceder hasta que te instales en un ambiente específico. Lo que Jesús quiere hacernos entender es que necesitamos un ecosistema o ambiente espiritual muy específico para florecer y crecer saludablemente. En su última noche antes de ser crucificado, Jesús pasó con las personas más cercanas a Él, y esto fue lo que les dijo. En Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. Un amor sacrificial de corazón, íntimo, auténtico. Este mandamiento va a requerir un ambiente muy especial. Jesús, su ministerio con sus discípulos requirió un ambiente específico. Cuando quiso cambiar una nación, fue de pueblo a pueblo, caminando por colinas. Miles y miles de personas escucharon enseñar las palabras que Dios dijo. Pero cuando quiso desarrollar un plan de cambiar al mundo entero, después de haber orado, tomó una noche y seleccionó a un grupo pequeño de personas, que en lugar de solo oír la verdad, aprenderían a vivir la verdad junto con Él las 24 horas al día, los 7 días de la semana, por 3 años consecutivos, creando un ecosistema específico que ellos necesitaban experimentar. El inicio de la iglesia, el primer siglo, esta iglesia alentaba este tipo de entorno, mientras que los apóstoles oraban compartiendo el pan y junto a la comunión de los creyentes, se llegaron a convertir en grandes grupos y pasaban de casa en casa. En estos grupos más pequeños vivían juntos, compartían sus corazones, sufrían juntos, se apoyaban mutuamente, compartían sus recursos y, finalmente, la historia de la iglesia confirma la necesidad de un ambiente muy específico donde existe la comunidad real para el crecimiento y la transformación espiritual. Entonces, ¿cuál es este ambiente espiritual? La respuesta está en una comunidad auténtica, donde fácilmente puede formarse en lo que nosotros conocemos como grupos de vida. Ese es el contenedor, pero como les aclaré anteriormente, los grupos de vida no son la comunidad auténtica, pero es el contenedor donde la comunidad auténtica puede formarse, donde existe un ecosistema saludable, donde tu verdadero yo puede aparecer. Gracias a Dios, este no es el caso de muchos grupos de vida, pero ciertos grupos, tristemente, que he podido observar, que no tienen esta comunidad auténtica, donde las personas solo asisten, comen los deliciosos snacks que se preparan, observan el estudio bíblico y al final responden las preguntas superficialmente. Pero no existe un libre desplegar honesto y transparente de las personas. Y no pueden expresar sus necesidades. No existe la confianza para que se dé una comunidad auténtica, donde las personas puedan exponer sus corazones, pidiendo oración tal vez por algún pecado en particular, o tal vez porque están trabajando mucho, o porque tienen alguna necesidad urgente, o por cualquier otro aspecto donde tengan la libertad y la tranquilidad de ser vulnerables, al quitarse esa máscara para demostrar realmente quiénes son. Al final de las sesiones, las conversaciones se tornan muy superficial, con temas como, hey, ¿qué opinas cómo estuvo el equipo de fútbol esta semana? ¿Viste el partido? ¿O escuchaste la venta de la tienda de la esquina? O entre otros tipos de conversaciones muy superficiales, donde los hombres terminan a un lado de la casa y las mujeres terminan al otro lado de la casa, y a pesar de que no existe
nada malo en este tipo de conversaciones sociales, esto no fomenta un ambiente saludable para que pueda darse una transformación espiritual. En realidad, esto no es una comunidad auténtica. Principalmente debemos involucrarnos y fomentar un ambiente o un ecosistema espiritual para que una comunidad auténtica pueda surgir, para lograr madurez espiritual en cada uno de los participantes. Esto presenta dos grandes preguntas. ¿Qué es exactamente una comunidad auténtica y cómo se la obtiene? Abran sus Biblias, si las tienen en Romanos capítulo 12. La respuesta la vamos a encontrar en los versículos del 9 al 13. Y esto es lo que dice. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Dedicaos a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, predicando la hospitalidad. Una comunidad auténtica existe cuando tu verdadero yo satisface necesidades reales por razones y en forma correcta. Tu verdadero yo aparece en el versículo 9, por las razones correctas en el versículo 10 y la forma correcta en el versículo 11 y en la forma en la que Dios desea que los hagamos en el versículo 12 y 13. ¿Qué significa esto en el verdadero yo? Bueno, hablamos en nuestra sesión anterior de quiénes verdaderamente somos, que no se trata de proyectar una falsa imagen para agradar a las personas. No tendrás una verdadera comunidad hasta que tu verdadero yo surja. En el ejemplo del caso de Andy que les comenté al principio, él no podía vivir con esta vergüenza un minuto más en su vida. Y escuchó de un grupo de personas que se reúnen para hablar de malos hábitos sexuales. Andy nunca quiso llamarse a sí mismo como un adicto sexual, pero tras 30 años de vivir en negación, de lucha, de sentir culpa y vergüenza y de llevar una doble vida con su familia y la iglesia, llegó a este grupo que estaba repleto de hombres que habían experimentado o enfrentado este mismo problema. Y por primera vez en su vida contó lo que había hecho. Fue como si hubiera dejado salir el poder del pecado que estaba oprimiéndolo sobre él. El sentarse en un lugar con personas que entendían lo que estaba hablando, al haber experimentado ese mismo problema, pudo originar ese canal de confianza y transparencia donde su verdadero yo surgió por primera vez. Ya no tenía por qué proyectar una imagen, dejó de ocultarse, fue sincero y honesto, compartió sus luchas y lo que descubrió es que lo que había hecho no era solo, sino que otras personas habían pasado por el mismo problema, que habían personas que habían luchado con las mismas batallas que él tenía. Y eso trajo esperanza al conocer que había sujetos que rompieron con el poder de la pornografía que tenían en sus vidas. Gracias a este ambiente que fomentaba sinceridad y transparencia con gente que estaba comprometida en querer ayudar unos a otros, Andy comenzó un proceso de sanación en su vida personal. Y después de algún tiempo, el pastor le permitió a Andy que pueda compartir su historia con la congregación en una forma muy apropiada. Después de este servicio, donde Andy pudo expresar su testimonio, se iniciaron alrededor de 10 grupos con personas que batallaban con adicciones sexuales en la siguiente semana. Solo por el hecho de presentar a los hombres un grupo donde ellos podían encontrar un ambiente saludable y sincero con una comunidad auténtica, muchas personas lograron encontrar liberación a su pecado. Desde ese entonces se abrieron varios grupos que lograron causar una transformación. Y todo sucedió porque el verdadero Andy finalmente apareció. Y gracias a un grupo seguro de personas donde la verdad se escuchaba abierta y honestamente. Reiterando Romanos capítulo 12 del 9 al 13, noten que existía autenticidad y pureza. El amor sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Quiero recalcar un punto crucial. Cuando hay amor no existe la hipocresía, el querer aparentar ser algo que no son. Para que entiendan la importancia de lo que quiero decir, pueden anotar al margen de la Biblia en el capítulo que estamos estudiando en este momento, la referencia que ocurre en Hechos capítulo 5. Para que tengan un contexto de lo que relata el libro de Hechos, se trata de cómo creció la iglesia en el primer siglo.
Vemos que en el capítulo 2 es que los apóstoles están en la cárcel, se están dando algunos milagros en el capítulo 3 y están sucediendo cosas emocionantes. El mensaje del Evangelio se está propagando por miles de personas y un 80% de la iglesia estaba compuesta de esclavos, pero también algunas de las personas eran adineradas en la iglesia, que eran muy generosas. En esa época de crisis, muchos unían sus recursos y seguían teniendo propiedades privadas, pero a pesar de todo, eran gente sumamente generosa. Había un sujeto llamado Bernabé, a quien llamaban el hijo de exhortación, y quien tenía una propiedad en la isla de Chipre, que sería como tener un lote en la propiedad en el centro de San Francisco o en el centro de Manhattan. Y vendiendo esta propiedad, llevó todo el dinero a los apóstoles para beneficio de la iglesia. La voz corrió por toda la iglesia acerca de este tremendo sacrificio que benefició a muchísimas personas en medio de esa crisis, reconociendo a Bernabé como un gran hombre generoso. En medio de toda esta situación, hay una pareja sobre la que no sabemos mucho de ellos en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, que quisieron imitar el gesto de Bernabé, pero con motivos diferentes. Vendieron su propiedad para proyectarse generosos, pero se quedaron con una porción importante para poder preservar su dinero y tener una buena imagen al mismo tiempo. Al presentar a Pedro esta ofrenda, Dios ya le había revelado al apóstol la intención de estos individuos y que estaban mintiendo para únicamente lucir bien. Y Pedro confronta a Ananías acerca de su mentira y de las motivaciones de su corazón. Y al oír a Ananías estas palabras, falleció al instante y unos jóvenes se lo llevaron para darle sepultura. Después de unas 3 horas apareció Zafira, desconociendo lo que había sucedido con su esposo. Y Pedro le pregunta para exponer la verdad, pero lamentablemente ella mintió al igual que su esposo. Y los jóvenes que llevaron a su esposo terminaron llevándolo el cadáver de Zafira al caer ante los pies de Pedro por su mentira y por su hipocresía. ¿Te pones a pensar si es que Dios hiciera esto el día de hoy con cualquier persona que mienta o que pretenda ser alguien que no es? Creo que en lugar de pastor sería más productivo que me ponga en una funeraria. Incluso creo que otro pastor tenía que enterrarme a mí también. Piensen en esto. El primer pecado en la historia de la iglesia fue la hipocresía y el juicio fue rápido, porque una comunidad auténtica no puede suceder con personas que fingen y que juegan a ser alguien que no son. Las Escrituras dicen, aborrezcan el mal y aferrarse al bien. Y la palabra aborrezcan aquí es una imagen como de una fruta que has dejado por mucho tiempo y que se encuentra podrida. Y que cuando la hueles te da un olor putrefacto, que te da ganas de vomitar. Esta es la imagen que da acerca de la hipocresía. ¿Puedes comprender qué tan importante es el ser transparente y sincero, el demostrar tu verdadero yo? Que Dios quiso enfatizar en su palabra la gravedad y el castigo de lo que sucedió en la primera pareja que pretendió ser alguien que no era. Cuando tienes que esconder tu verdadero yo y fingir ser alguien que no eres, tu personalidad no va a sobresalir. Puedes formar parte de un grupo de vida y tu verdadero yo estar oculto por fingir ser alguien perfecto y proyectar una imagen hipócrita. No solo ante la gente, sino sobre todo ante Dios. En el caso de Andy sucedió por 30 años y creo que probablemente muchos cristianos están haciendo esto mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Una comunidad real existe ante todo cuando ustedes honestamente exponen su verdadero yo, pero va mucho más allá de esto. Es el satisfacer necesidades reales, no necesidades convenientes o superficiales. Las características de las necesidades reales son la devoción y la humildad. En Juan, capítulo 13, versículo 34, menciona, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Así también os améis los unos a los otros. Esto quiere decir con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. La palabra ámense tiene un significado muy fuerte en la iglesia del primer siglo. No era como el simple hecho de pensar que al ser cristiano, ahora debo ir una vez a la reunión a la semana y que tengo que ir de viajes misioneros cortos cuando tenga tiempos libres y de dar económicamente de lo que me sobra. No.
Esto va mucho más allá de lo que conocemos ahora como cristianismo. En ese entonces, ellos sabían que eran parte de una comunidad nueva, orgánica y sobrenatural. Eran miembros de una nueva familia, ya que muchos fueron expulsados por sus familias y su compromiso mutuo era más profundo que la de con sus parientes. Lo que necesitaban era provisto de forma sacrificial. Si alguien no tenía para comer, entre varias familias proveían el alimento necesario para aquel que necesitaba. Ellos amaban con tiempo, con dinero, con energía. Ellos tenían un amor fraternal en ese entonces. Tendemos a pensar en una iglesia como una actividad o un evento que asistimos una vez por semana y nos amamos mutuamente cuando es conveniente los domingos y tendemos a ser lo bastante superficial al compartir nuestras vidas unos con otros. Y cuando lo hacemos, es de tal forma que no nos haga sentir incómodos. Realmente me quebranta el corazón saber que algunas personas en la iglesia rechazan el concepto de los grupos de vida y prefieren tener una reunión más entre semana donde realmente no hay tiempo para convivir ni para poder crear un ambiente donde la gente pueda conocerse a profundidad. Y solo están interesados en llenar su cabeza de estudios bíblicos, sin poner en práctica y en acción el amor que Dios tanto quiere que apliquemos en nosotros como hermanos y hermanas en Cristo. Jesús claramente dijo en Juan 13:35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros». Mira lo que dice aquí. No es tanto en lo que conocen acerca de la palabra de Dios, sino en qué tan profundo es el amor que nos tenemos mutuamente al obedecer la palabra de Dios. Es únicamente en un grupo de vida donde se puede dar la oportunidad que se origine una comunidad auténtica, donde podamos amar y ser amados, como la familia de sangre divina que realmente somos. Dios permitirá que pasemos algunas pruebas en nuestras vidas. Recuerdo que en el principio del año 2014 fue cuando mi familia recibió un golpe muy duro, cuando mi hija Naomi fue diagnosticada con diabetes tipo 1. En ese entonces tuve que dejar el ministerio de jóvenes después de 7 años de haber servido, para poder atender a mi familia en este nuevo capítulo de nuestras vidas. Los siguientes meses recuerdo haber pasado por un valle espiritual en mi vida donde me sentía desconectado. Y a pesar de asistir a la iglesia los domingos, no me sentía parte de ella. No solo por el hecho de que ya no estaba sirviendo, sino porque no sentía una conexión personal, a pesar de estar rodeado de mucha gente. Fue cuando Dios depositó en el corazón de Pastor Greg el iniciar lo que ahora se conoce como grupos de vida, que dio un giro total a mi vida. En el primer grupo piloto que iniciamos en la iglesia, reuní ciertas familias de personas que conocía en cierto nivel y otras personas que nunca había tenido la oportunidad de interactuar. Recuerdo que al comenzar con este grupo piloto, mi pensamiento era de correr este ministerio para después entregárselo a alguien más que se encargue de él, ya que incluso estaba considerando el dejar la iglesia y moverme a otro estado con mi familia. Pero fue el encontrar esa comunidad que tanto necesitaba, el conectarme con otros hermanos y hermanas en Cristo, que me hizo dar cuenta que la iglesia de Cristo es mucho más que asistir a un edificio para escuchar la palabra de Dios un día a la semana. Es el convivir y el compartir la vida siendo transparentes y honestos unos con otros en un grupo donde podía darme cuenta que era realmente un amor fraternal. Los grupos de vida cambiaron mi forma de ver el cuerpo de Cristo y me dio la oportunidad de ministrar y amar a otros, caso que no hubiera sido posible hacerlo con el solo asistir a la iglesia los domingos. Y sé que gracias a los grupos de vida muchas familias han sido bendecidas de sobremanera, al ser este el contenedor donde una verdadera comunidad puede ser formada. Recuerdo que ciertas necesidades que se presentaron en las familias dentro de este primer grupo piloto eran necesidades fuertes que nunca hubieran podido ser atendidas si tan solo hubiéramos asistido a la iglesia los domingos. Han pasado casi 3 años desde ese primer grupo piloto y hasta ahora tengo un aprecio y un cariño muy especial por cada una de las familias que estaban en ese grupo. Dios no está enfocado en nuestra asistencia a la iglesia. A Él le interesan personas reales que aparezcan y satisfagan necesidades reales, no necesidades convenientes o superficiales.
Al experimentar una comunidad auténtica y real, las personas se unirán y amarán como nunca antes, porque sus corazones siempre buscan amar y complacer a Dios por causa del Evangelio. Al amar a Dios sobre todas las cosas también incluye amar al prójimo como a sí mismo. Vean lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 10. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra daos preferencia unos a otros. Miren lo que dice aquí, con honra dándose preferencia unos a otros. Literalmente esto significa poner a los otros por delante de nosotros. En Filipenses capítulo 2, del versículo 3 al 4 menciona: Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Por si no habían entendido, les dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, Él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. La comunidad auténtica, las relaciones profundas y ricas que unen el corazón, que nos alimentan, que nos dan apoyo y responsabilidad. También reprimendas ocasionalmente cuando es necesario, que no nos aman por lo que tenemos o por lo que no piensan acerca de nosotros, sino por nosotros mismos. Comienzan cuando nuestro verdadero yo aparece, cuando satisfacemos necesidades reales, no superficiales, cuando se da un compromiso basado en sacrificio y amor por Cristo y su esposa, que es la Iglesia. No se trata de agradar a las personas. Observen lo que dice el siguiente versículo, en Romanos capítulo 12, 11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto significa literalmente no ser lentos o perezosos, sino como agua que hierve en el resplandor del Espíritu. Nuestros motivos se caracterizan primero, haciendo lo que hacemos para Dios, y luego nuestro método es el servicio sincero a Dios, caracterizado por la diligencia. La diligencia es excelencia en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Disciplina y diligencia y excelencia es hacer lo que Dios nos pide que hagamos cuando Él nos lo dice, y lo hacemos con el fervor y el entusiasmo. Lo hacemos para complacerlo, no para recibir halagos de otros. La comunidad auténtica no se producirá hasta que nos quitemos la máscara. Es el significado literal de esa palabra donde dice el amor debe ser sincero. Pablo lo tomó del teatro griego, donde los actores eran todos hombres. Ellos se ponían máscaras distintas, cambiaban la voz y representaban diferentes personajes. Pablo nos dice, unámonos donde las personas puedan quitarse sus máscaras, donde sea un lugar seguro, donde sean reales. No nos preocupemos por otros en formas que sean solo convenientes, sino que tenga un costo, que sea sacrificial. Seamos devotos. Luego dijo, hagámoslo de motivo correcto. No debemos nada a las personas. Se trata de servir a Dios por medio de las personas. Muchos de nosotros hacemos cosas buenas y servimos, pero la prueba de fuego de ser un siervo de Dios es cuando las personas nos tratan como sirvientes, cuando no nos agradecen, cuando no nos tienen en cuenta de lo que hacemos, no recibimos una palmadita en la espalda. En el fondo del corazón, honestamente podemos decir, no importa. Pero la comunidad auténtica no se producirá cuando usamos un pequeño grupo o entorno en un ministerio de la iglesia para resolver nuestras disfunciones y lograr que las personas nos amen. La comunidad auténtica se produce cuando las personas reales satisfacen necesidades reales por el motivo correcto y de la manera adecuada. Porque la comunidad auténtica siempre se produce en un contexto de dolor, dificultad e injusticia, porque vivimos en un mundo quebrantado por causa del pecado. Y esto no significa que tenemos que hacerlo por nuestra propia fuerza. La forma correcta no está en nuestra propia capacidad, ni en la fuerza de nuestra personalidad o poder, o cómo podemos manipular las cosas. Sino está en depender en la provisión de Dios en todo, perseverando en nuestra oración.
Cuando nos levantamos al comenzar el día sin reconocer a Dios, tomamos nuestro desayuno, nos dirigimos a nuestro lugar de trabajo, resolviendo conflictos diarios, tal vez disciplinando a nuestros hijos, y sin ponernos en rodillas ante Dios, afirmamos que no necesitamos de su ayuda, que no necesitamos de su sabiduría. Y en ese caso nos convertimos en seres arrogantes. Y sabemos muy bien que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada. La vida cristiana no es difícil, es absolutamente imposible, pero nos alegramos en la esperanza del trabajo culminado de Cristo. Nos enfocamos en la muerte y resurrección de Jesucristo, y ese mismo poder que resucitó de la muerte a Jesús vive en nosotros, el cual nos ayuda en nuestro diario vivir. Atravesamos tribulaciones, dificultades y dolores recurriendo a Dios por medio de la oración, reconociendo que Él está en control de todas las cosas en nuestra vida y Él nos da el poder para batallarlas. Es aquí cuando vemos un hermano o una hermana o una persona en necesidad que tiene una necesidad legítima, cuando practicamos lo que realmente significa una comunidad auténtica. Va mucho más allá de tan solo asistir a un grupo de vida para participar, comer y convivir. Es el asistir con un corazón preparado para cubrir alguna necesidad que se presente en alguno de los miembros del grupo. El tener los sentidos listos y el corazón dispuesto por si Dios quiere que ministres de una forma especial a un hermano o a una hermana en necesidad. Cuando asistas a la iglesia y en oración enfocas tus sentidos en conectar con aquella persona que necesita una comunidad auténtica. El tener la humildad y estar listos con el radar encendido en buscar a aquellas personas que están solas o que necesitan de un amigo. Esa es la actitud apropiada, en lugar de congregarte únicamente con aquellas personas que siempre ves los domingos y ya conoces. Pero hay un motivo mayor. La comunidad auténtica significa mucho para Jesús, porque escuchen su plegaria en la última noche antes de su crucifixión. Esto es lo que dijo en Juan capítulo 17 del 20 al 21. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una comunidad auténtica es aquella que experimenta la Trinidad. Jesús ora para que podamos experimentar unos con otros, para que podamos experimentar esa unión que el Padre tiene con el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros, para que el mundo crea que Jesús ha sido enviado. Esto dice Jesús, para que esta perfecta armonía que existe en la Trinidad pueda ser experimentada radicalmente en una comunidad auténtica y sincera. Entonces, ¿dónde están ustedes? ¿Están en un grupo de vida donde tu verdadero yo se demuestra? Si estás en un grupo de vida y tu verdadero yo se demuestra, ¿estás satisfaciendo las necesidades reales? ¿Lo estás haciendo por la motivación correcta? ¿Lo estás haciendo por tu poder o por el poder de Dios? Quiero terminar haciendo una distinción muy clara entre los grupos de vida y una verdadera comunidad. Un grupo de vida son personas que se juntan en cantidades pequeñas, pero puedes estar en un grupo pequeño y no experimentar una comunidad auténtica para nada. Lo que quiero que sepan es que una verdadera comunidad se da cuando expones tu verdadero yo, cuando están satisfaciendo necesidades reales por razones correctas en la forma correcta. ¿No es genial la forma en que esto fluye en Romanos capítulo 2 del 9 al 13? Así es que quiero preguntarles esto. ¿En qué punto estás en tu grupo de vida en términos de una verdadera comunidad? ¿En qué punto estás cuando comparas tu grupo de vida con el estándar que hemos aprendido hoy? La esencia es compararse ante Dios, renovar sus mentes, adorar a Dios en una comunidad auténtica y verdadera con otros cristianos. Hemos tenido el privilegio en Calvario de iniciar los grupos de vida por casi 3 años. Nuestro sueño es crear contenedores donde una comunidad auténtica pueda formarse, para que las personas puedan experimentar transformaciones profundas. Comunidades donde tu verdadero yo pueda ser libremente expuesto, donde se pueda satisfacer necesidades reales y haciéndolo por las razones correctas
en la forma correcta. El contenedor que vendría a ser un grupo de vida es crucial, pero el contenido es la comunidad auténtica, es lo que realmente importa. Así que déjame preguntarles, antes de que comiencen sus conversaciones, ¿tienes un grupo de vida que es un contenedor de una verdadera comunidad? Pongan su grupo de vida a prueba en este momento. Compartan honestamente lo que está sucediendo en su grupo e incluso qué es lo que está sucediendo en sus vidas personales. Y comparen su grupo con esta enseñanza que aprendimos hoy en Romanos capítulo 12 del 9 al 13. Y sean honestos en los puntos en que deben mejorar para dar pasos pequeños que ayuden a este grupo de vida a tener una comunidad auténtica y verdadera. Espero que tengan un buen tiempo juntos. Que el Señor los bendiga. Shalom.